Bueno, en este camino han habido muchas formas distintas de avanzar. Y hay un proceso que se llama el camino iniciático. Y es ahí cuando surge la necesidad de llamar al maestro, don Billy Campbell. ¿Dónde está don Billy? Aquí está don Billy. Aquí, aquí Muy bien. estoy. Afónico. Sí, con un resfriado que me pilló justo esta semana. No sé de dónde vino, pero bueno, hay que aceptarlo y resistir nomás. Bueno, Billy, yo quería presentarte y que nos contaras un poco en esa claridad que tiene tu mente, porque tu mente es muy privilegiada. A mi entender es un gran privilegio poder escuchar la claridad de conceptos que hay a través tuyo, como gran canal de una experiencia que has compartido con mucha gente. ¿Ya? Eh, Tú has hecho un sistema, un camino, obviamente, has hecho un sistema de entendimiento del avance de la conciencia del ser humano, has hablado de 7 fundamentos, has creado toda una línea de información para completar quizás alguna de las matrices de conocimientos que se entregaron a través de la teosofía y de otros sistemas de información, la cábala, el tarot y varias cosas. ¿Cómo entiendes tú esto del camino del espíritu? ¿Cómo entiendes esta de la Odisea de la que estamos hablando? Bien, pues, bueno, los saludo a todos y a todas. Un gran abrazo fraternal para todos. Y estoy muy contento de esta invitación, ya muy agradecido. Con Jürgen nosotros hemos sido amigos durante prácticamente toda una vida. Tenemos unas historias juntos ahí compartidas. A ver, en relación con la pregunta, hay una etapa evolutiva del ser humano en que ha alcanzado un nivel en el cual ya no se identifica con las metas que nos ofrece el sistema, que nos ofrece el materialismo. Y también tampoco se identifica con los parámetros de la religiosidad actual. Entonces, empieza una búsqueda individual, empieza una búsqueda donde pretende encontrar respuestas existenciales a su desarrollo, a su propósito, al por qué está acá, em, por qué existe la vida, por qué existe la creación. Y eso tiene un nombre, por lo menos una definición, como muy bien dice Jürgen, no hay que quedarse en los conceptos, sino en lo que está detrás de los conceptos. En este caso, el concepto es que desarrolla el fundamento individual de la conciencia, que básicamente describe una personalidad en busca, relativamente autónoma, fuerte, que no se identifica ni con los parámetros de la religiosidad contemporánea, ni con los parámetros de el desarrollo a través de la materia, a lo que se llama normalmente materialismo. Y empieza esa búsqueda. Entonces, como no encuentra respuesta en estos dos macro parámetros, empieza a lo mejor leyendo, asistiendo a reuniones de movimientos alternativos y empieza a encontrar respuesta, empieza a construir un estado interior que le va generando un sentido a su existencia. Y eso va acompañado por el segundo parámetro, es muy importante, que es el fundamento humanístico. Cuando digo parámetros me refiero a los 7 fundamentos. Aquí vamos en el segundo. ¿En qué consiste el segundo? Fundamento humanístico. Se identifica con el servicio al prójimo, con el ayudar a los demás, o con el querer construir una sociedad mejor, con hacer el bien.
Ese es el segundo fundamento, el humanístico. Entonces, a lo mejor a través de ciertos movimientos religiosos, grupos, ayuda filantrópicamente o a través de grupos de desarrollo personal, em, a lo mejor en su momento incluso forma sus propios grupos, ¿ya? Porque maneja ciertos conocimientos. Dentro de lo que son los conocimientos hoy en día entregados a la humanidad, hay un conocimiento iniciático que es directo, que son las dos matrices esotéricas, aprovecho de mencionarlo, una entregada por Madame Blavatsky a través de la doctrina secreta, y otra entregada por Alice Bailey, o Al-Kul, en los tiempos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes quieren las fuentes, ahí están. De ahí se deriva eh, una gran cantidad de sistemas interpretativos, como los que mencionaba Jürgen, Max Hendel con la Escuela Rosacruz, Hall con la Acrópolis, Ada con Hastinapura, Ruth Steiner con la antroposofía. Todos ellos entraron en contacto con la primera matriz. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que el conocimiento existe hoy en día. Existe. Y la única forma de comprobarlo es entrando en el camino. ¿Ya? Y ahí pasamos al tercer fundamento, el fundamento evolutivo. ¿Ya? Tenemos una personalidad que es fuerte, ya que es relativamente sólida, con muchas cosas que superar todavía en el plano psicológico, ya está ahí con eso. Tenemos también una personalidad que está identificada con el servicio al prójimo, y tenemos una personalidad, y aquí ya entramos directamente en el proceso iniciático de la conciencia, que es capaz de modificar su comportamiento. Lo repito, que es capaz de modificar su comportamiento. Esto se define como el fundamento individual. O sea que si a través del autoconocimiento, de las experiencias de vida, es capaz de ecologizar su comportamiento porque lo puede modificar, estamos hablando de una iniciada o un iniciado. ¿Ya? Importante, importante. Son 7 los mecanismos. ¿Ya? Este es uno de ellos, que es el modificar el comportamiento. ¿Y qué me voy a tener un poquito antes de seguir con los otros 4 fundamentos? Una personalidad que está en este camino iniciático, básicamente desarrolla 5 capacidades internas. La primera la acabo de mencionar, modificar el comportamiento. La segunda, desarrolla su inteligencia emocional. ¿Ok? Eso es muy importante. No es una personalidad que libremente fluya o reaccione frente al entorno. Es una personalidad que es capaz de dirigir sus procesos emocionales, tanto aquellos que son introspectivos como aquellos que son reactivos frente al entorno. Nosotros generalmente reaccionamos frente al entorno. Reaccionamos a través de lo que se llama en teosofía camamanas, la mente de deseo. Reaccionamos. Sin embargo, acá, cuando estamos hablando de desarrollar la inteligencia emocional y modificar el comportamiento, estamos planteando que empezamos a ser proactivos y dejamos de ser reactivos. Proaccionamos en nuestro entorno. ¿Ya? Somos capaces de autoobservarnos y de generar cambios internos a través del autoconocimiento y la aplicación concreta de dicho autoconocimiento, perfeccionando nuestra personalidad, nuestra psiquis, ¿ya? Y nuestra forma de comportarnos en el mundo. Empezamos a ser más ecológicos. Inteligencia emocional. Ese es el segundo parámetro. El tercer parámetro es el desarrollo mental. ¿Por qué los textos religiosos son recomendados a las personas que siguen una doctrina o están en algún movimiento con estas características? Porque los textos religiosos nos cargan con energía. Las parábolas, los mitos, cuando los empezamos a estudiar, empezamos a encontrarnos con realidades internas, a lo mejor arquetípicas de la existencia. ¿Ya? Por eso es que también, y sé que Jürgen también lo ha hecho, recomendamos textos
como la doctrina secreta o textos teosóficos, con sus pros y sus contras, eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Porque las fuentes están en la doctrina secreta en este caso, pero sus derivados pueden tener algunas variaciones que es importante comprender, ¿ya? Porque el conocimiento iniciático en forma directa es difícil de captar, difícil de aprender, difícil, ¿ya? Pero la idea es que el desarrollo mental, que es el tercer parámetro, em, implica ejercitar la mente y a lo mejor a través de la lectura de textos iniciáticos. No es solo eso el desarrollo mental, es también tener una mente poderosa que sea capaz de actuar proactivamente a través de las emociones. O sea, que pueda en este sentido ser proactiva, ¿ya? Una mente lo suficientemente poderosa como para poder generar ese cambio conductual en el plano físico, ¿ya? En el plano donde se desenvuelve la personalidad, el plano físico. Entonces ahí tenemos tres parámetros, ¿ya? La capacidad de modificar el comportamiento, el desarrollo de la inteligencia emocional y el desarrollo mental, ¿ya? Poder mental. El cuarto parámetro es la calidad humana. Cuando he hablado de comportamiento ecológico, me refiero a una persona que es, tiene calidad humana, que se maneja con valores más profundos y que ecologizan necesariamente el entorno. Porque una personalidad con estas características es literalmente inofensiva, ¿ya? Es inofensiva, tiene discernimiento, es impersonal, maneja lo que se llama la ecuanimidad, em, la, la capacidad de mantenerse centrada. Es una personalidad que se identifica con el mayor bien para todos. Eso es muy concreto, ¿eh? Es muy práctico. ¿Ya? El hacer el bien, el ser ecológico y en consecuencia ecologizar el ambiente. ¿Ya? Calidad humana, valores tales como la empatía, la conexión con el otro, en general hacer el bien. Eso cada cual lo interpreta dentro de lo que es su propio desarrollo. Y el quinto fundamento es que está identificado con el servicio. ¿Ya? Servir. Para una persona, para una iniciada o un iniciado, servir es central en su proceso de vida. Estos cuatro fundamentos, estos cuatro parámetros que acabo de mencionar, más el servicio. Y el servicio hay que entenderlo bien. No quiere decir que uno tenga un grupo o tenga una escuela, no. El servicio quiere decir que en la vida cotidiana eh, eh, in- intenta hacer lo mejor que puede en relación con el ayudar, el trabajar, eh, ampliando la conciencia de su entorno. Lo repito, ampliando la conciencia de su entorno, entendiendo por su entorno a veces la familia, que es muy difícil de trabajar directamente. La familia es compleja por la relación afectiva que hay entre la persona que está en este camino y el resto. ¿Ya? Eso cuesta a veces, hacerlo. Pero si no es el entorno inmediato como la familia, pueden ser las amistades. Si algunos de ustedes, si uno es terapeuta, puede ser el trabajo terapéutico que hace con los demás. Entonces siempre hay formas de, y así hay que entender el servicio, de acrecentar el estado de conciencia del entorno. Lo que hoy en día la jerarquía necesita, la Hermandad Blanca, es personalidades que sean capaces de romper con la matriz, de trascenderla, ¿ya? De ir más allá de esa gran ilusión compuesta por el maya, el espejismo, la ilusión, el morador del umbral. La idea es que se vaya más allá de eso. Y para eso se requiere gente preparada. Y todos podemos autoiniciarnos en este camino, el camino de la iniciación de la conciencia, el desarrollo iniciático de la conciencia. Bueno, ese era un paréntesis en relación con los parámetros en base a los cuales nosotros podemos saber cómo estamos, cómo nos estamos manejando en este camino espiritual. Luego pasemos al fundamento humanístico.
Recuerden que dije que había un fundamento individual, un fundamento humanístico, sí, un fundamento evolutivo, y ahora viene el fundamento espiritual, ¿ya? En este caso, la persona entra directamente en un camino de servicio, fundamento espiritual. Sin embargo, es un servicio que está dentro del sistema, dentro de lo que es la energía planetaria, en términos de que puede ser que uno entra, lo digo también por experiencia, en algún grupo religioso. La diferencia está en que genera cambios evolutivos en la conciencia de ese paradigma, ¿ya? De esa interpretación religiosa de la existencia. Eso es un paradigma. Hay paradigmas biológicos, hay paradigmas religiosos. Ese es un paradigma religioso, una interpretación. Un paradigma biológico podría ser el paradigma comunista, por ejemplo. ¿Ya? Son paradigmas. Pero son paradigmas que mueven energía. Paradigmas en este plano, en el plano de la emoción, y en el plano de la mente, mueven energía. Entonces se requieren personas que, a través del fundamento espiritual, muevan esa energía en forma ascendente y renueven dichos sistemas. Renueven. El fundamento espiritual es un proceso de renovación de lo ya establecido. ¿Ya? Esa unidad de conciencia, iniciada o iniciado, ¿ya? Renueva lo que ya está establecido. Por ejemplo, San Francisco de Asís, dentro del desarrollo del catolicismo histórico, por ejemplo. O Gandhi, ¿ya? Mahatma Gandhi, dentro de lo que fue el sistema político de la India. Ellos son renovadores de la energía. Gandhi a través del principio del pacifismo. Luego viene el fundamento universal. Ese es el quinto fundamento. Consiste en generar algo nuevo. Necesariamente, lo sepa o no lo sepa, esa iniciado, está en contacto con la jerarquía. Ya la jerarquía le presta su apoyo. ¿Y por qué? ¿Por qué en forma tan directa, aunque no lo sepa, o ella no lo sepa? Porque está generando algo nuevo, algo que va más allá, algo que es nuevo para su tiempo. Por lo menos el sistema que ese individuo, mujer o hombre, está generando es nuevo. Es como lo que hizo Madame Blavatsky, gran mujer, ¿ya? La fundadora de la Sociedad Teosófica. Es como lo que hizo Alice Bailey, ¿ya? También gran mujer, y son mujeres, ¿ah? La fundadora de la Escuela Arcana. ¿Ya? Algo hay ahí, algo especial en el género femenino. Seguramente es más receptivo a estas enseñanzas. En lo personal, y Jürgen lo sabe esto, en el CIDH un 93, 94% de los que asisten son mujeres. ¿Ya? Eso habla muy bien del género femenino y su apertura. Entonces, ese es el fundamento universal, la generación de algo nuevo. ¿Ya? Algo nuevo. Bueno, luego, ese algo nuevo a todo esto implica un sistema con categorías, con conocimiento y una metodología para poner en práctica ese conocimiento. Por lo menos es el caso del CIDH, el Centro de Integración y Desarrollo Humano. ¿Ya? A eso me refiero con el CIDH. ¿Ya? Donde hasta el día de hoy Jürgen hace clases, ¿ya? Y bueno, es muy querido él por el alumnado del CIDH, muy querido. Y posteriormente viene el sexto fundamento, que es el trascendental, que es cuando uno empieza a irse de este plano, en el sentido de que ya ha adquirido la suficiente experiencia, ha generado los aprendizajes correspondientes, ha expandido conciencia. Esto lo he hecho también antes, ¿ya? Muchas veces la conciencia se acrecienta cuando uno a través de distintos mecanismos, la meditación, por ejemplo, la lectura profunda de textos iniciáticos, ¿ya? O religiosos, que uno comprenda universalmente, ahí se generan estados acrecentados de conciencia y a veces también expansiones de conciencia. Eso es posible, se logra.
Y uno de los méritos de estas expansiones es que te dan, te dejan claro que efectivamente existe este camino y que estos conocimientos son ciertos, ¿ya? Mientras tanto, lo más adecuado es que si uno está en una etapa de prueba, es considerarlo como hipótesis. Muchas gracias, Jenny. Entonces, como una hipótesis, ¿ya? Porque la idea es asimilar estos conocimientos en la medida en que nos hagan resonancia interna. Entonces, ese es el sexto fundamento, ¿ya? El fundamento trascendental, donde uno empieza ya a evolucionar directamente como alma viviente, pasa por la primera iniciación, por la segunda iniciación, por la tercera, y en la cuarta ya transciende definitivamente los niveles de la personalidad planetaria. Cuando hablo de personalidad planetaria me refiero básicamente al plano mental, al plano emocional y al plano físico, con sus energías vitales. Transciende y empieza a evolucionar como alma, como individualidad ya espiritual, Atma Buddhi Manas, ya con un contacto directo ya con la mónada, ya donde la mónada y la individualidad, el alma, ya se identifican. Y ahí, bueno, ahí ya queda un camino que supuestamente existen 7 alternativas. Una de esas es el servicio en la tierra. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay un séptimo fundamento, que es el sincrónico. ¿Qué es la sincronía? Esto uno puede creerlo, plantearlo como hipótesis o rechazarlo. ¿Ya? Pero ¿qué es la sincronía? Por lo menos en el sentido en que personalmente la interpreto. Es un estado de conciencia que eventualmente se cotidianiza, que utiliza la jerarquía para generar cambios en los niveles del plano físico, emocional y mental. Se generan cambios acá, y de todo tipo. Hay que entender lo siguiente: la jerarquía no puede actuar directamente, como a lo mejor lo hizo en el pasado, pasados lejanos, como Lemuria y la Atlántida. No puede actuar directamente, entonces necesita instrumentos y tengan el suficiente desarrollo para canalizar sus energías, ¿ya? Canalizar las energías del primer rayo, del segundo, del tercero y otros. En este caso estamos hablando de que personalmente relaciona la sincronía con una energía de primer rayo, el rayo de poder, voluntad y propósito, ¿ya? Que es donde se genera la síntesis de todos los otros rayos, de todas esas otras energías primarias, que son en total 7. ¿Ya? Las voy a mencionar por si no lo han visto antes. La primera energía es poder, la energía de poder, donde está el propósito y la voluntad. La segunda es la de amor y sabiduría. La tercera es de inteligencia, creatividad. La cuarta es la del conocimiento. No, de armonía y conflicto, disculpen, armonía y conflicto. ¿Ya? Es también conocida como la energía de la belleza. La quinta, la del conocimiento. La sexta, la de la devoción, y la séptima de la orden o organización. Esas 7 energías están en todo el universo. Y también está en nuestro sistema, en nuestro planeta Tierra y en los reinos de la Tierra. Dentro de esos reinos, la humanidad. ¿Ya? La humanidad canaliza esas energías. De hecho, la razón por la cual, desde la visión esotérica, se produjo la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue porque la jerarquía consideró que la humanidad estaba lo suficientemente preparada como para recibir directamente una energía del primer rayo, del rayo de poder, ¿ya? Y en vez de ser intermediaria, permitió que desde Chambala esa energía descendiese directamente en la humanidad. Y eso generó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto fue hecho con la intención de acelerar el tiempo evolutivo. La jerarquía tenía buenas intenciones y de cerrar la puerta del mal, de la materia. No se logró. El nivel de desarrollo evolutivo de la humanidad no era el suficiente, ¿ya?
Y esa energía fue utilizada por su contraparte, ya la Alemania de ese tiempo. No toda la Alemania, sino un grupo que manejó la energía de primer rayo en forma eh, egoísta, ¿ya? Velando por sus propios intereses particulares. Pero eso fue un grupo, no fue toda Alemania, ¿ya? Willy, Unido a Japón y a Italia. Se les llamó las fuerzas del eje. Willy, Entonces, ¿sí? ¿sí? Como para ir integrando esta información que nos estás dando, que es súper valiosa porque hace un orden que uno puede como ir entrando a evaluar y a identificarse con distintos niveles o fundamentos donde está su conciencia, ¿ya? Y un poco lo que nos va quedando en el camino. Tú hablaste de jerarquía, hablas de la jerarquía y es un concepto que de repente no está tan claro en el colectivo, ¿ya? Porque la palabra en sí misma también genera o ha generado conflicto por lo que son las jerarquías humanas, ¿ya? ¿Qué significa esta jerarquía o hermandad blanca de la que tú estás hablando? Son, a ver, son entidades que existen en otro nivel dimensional dentro del planeta Tierra. La Tierra tiene varios niveles o planos, y la jerarquía es un grupo de almas altamente evolucionadas, que proyectan su energía en los niveles por debajo de ellas, los niveles inferiores del desarrollo planetario. ¿Con qué intención? Con la intención de dirigir los procesos evolutivos de los reinos que acá existen. Cuando hablo de reinos, me refiero al reino mineral, vegetal, animal y humano, y también el reino de las almas, ¿ya? Em, la jerarquía está en los niveles esenciales de la conciencia, o sea, los niveles monádicos. Ahí opera directamente la jerarquía y proyecta su energía a través de los niveles búdicos de la conciencia. Y de ahí esa energía desciende, planteada como propósito, para que nosotros acá abajo, en la medida en que seamos capaces de hacerlo, eso tiene que ver con el grado de evolución que tiene cada ser humano, o la humanidad en su conjunto, podamos poner en práctica eso, desarrollarlo en estos planos, desarrollarlos. Por ejemplo, el comunismo y el capitalismo, una polaridad. Eso en los niveles esenciales del ser es distinto del cómo se aplicó acá abajo, porque tuvo que descender esa energía, esa idea o esas ideas, descendieron y acá fueron aplicadas de la forma que mejor se pudo, ¿ya? De la forma que mejor se pudo. Y la forma que mejor se pudo es lo que vemos hoy en día en el mundo, en el planeta. Eso recordemos que la humanidad siempre ha tenido, bueno, no sé si siempre, pero desde que tiene mente, el libre albedrío. Entonces, hay que entender bien el concepto de jerarquía. No, es un concepto que se refiere a entidades puras, ¿ya? De una pureza profunda, que entregan este conocimiento también, porque el conocimiento iniciático viene de la jerarquía, viene de la hermandad blanca, ¿ya? La hermandad blanca opera en niveles superiores de conciencia, como ya dije, los niveles monádicos. Ahí opera directamente e interpreta el propósito evolutivo de Chambala, ¿ya? Chambala es donde está el poder. Entonces la jerarquía y el propósito, y la voluntad. Y la jerarquía interpreta eso y lo hace descender acá, a estos planos. Ujú. Básicamente eso. Ah, ahí está el Cristo y el Buda, ¿ya? Que es distinto de Jesús y Gautama. Jesús es la personalidad altamente evolucionada que utilizó el Cristo para manifestar su conciencia hace 2000 años. Y Gautama es el vehículo también que manifestó el Buda, manifestó la sabiduría en Oriente. En cambio Gautama, o sea, en cambio Jesús manifestó el amor en Occidente.
Y esa es la síntesis, amor y sabiduría. ¿Ya? La jerarquía opera a través del amor y la sabiduría, interpretando el propósito chambálico. Billy, Básicamente, y qué son estos maestros ascendidos que se conocen? esa es una buena pregunta. Bueno, a ver, se dice que hay entidades ascendidas que por un lado vienen de otros sistemas solares, ¿ok? Sin embargo, también, y por eso es que es importante que nosotros hagamos nuestra pega acá en este plano, eh, son seres humanos que trascendieron. Claro, son seres humanos que trascendieron y que ahora están operando desde esos niveles para ayudar a la humanidad en su evolución. Claro. Entonces, eh, hay nombres teosóficos como el Manu, ¿ya? El Bodhisattva, el Mahashohan, que hacen referencia a los tipos de entidades que ahí existen. Los Prayeka Budas, también los Budas de actividad, ¿ya? Entidades a lo mejor dimensionales, que no tienen existencia física, que vinieron de otros sistemas, o que sí la tuvieron, pero optaron por quedarse acá en la Tierra, ya para ayudar al proceso evolutivo de la humanidad en su conjunto, y de los otros reinos también. ¿Y cuál sería el nivel en que está nuestra humanidad? ¿Cuál es el proceso que estamos viviendo ahora como humanidad? ¿Ya? Como colectivo, en el fondo. Dentro de esta clasificación que tú hiciste de los 7 fundamentos. A ver, aquí cada cual tiene que ver eh, qué les hace más sentido, pero hay 7 niveles también. Sí, Jürgen tiene toda la razón en el decir que la estructura septenaria es muy gráfica. Em, la humanidad se desenvuelve en un nivel inconsciente, subconsciente y consciente. Cuando empieza ya la autoconciencia, en el sentido espiritual de la palabra, uno empieza a hacerse responsable, ¿ya? Eso es equivalente con el fundamento individual, ¿ya? Que uno se hace responsable de cómo uno actúa en el mundo. Entonces, si uno es responsable y ha alcanzado ese nivel, estamos muy bien. Sin embargo, estoy muy de acuerdo con Jürgen en que la humanidad todavía está en un proceso de adolescencia, porque en general la humanidad se desenvuelve en los 3 primeros niveles que mencioné, lo que en psicología transpersonal se denomina conciencia de primer grado, ¿ya? Por ejemplo, parte la conciencia de primer grado abarca los fundamentalismos, el relativismo interpretativo, donde todo es relativo, ¿ya? El pensamiento lógico del científico, eh, el poder sobre el otro. Todos estos son distintos niveles, ¿ya? Que pertenecen a los niveles del inconsciente, subconsciente y consciente planetario, ¿ya? Entonces, adolescencia, adolescencia. Por eso, y esto es muy bueno, ¿eh? Por eso es que nosotros no hemos tenido una tercera guerra, porque la humanidad, ya sea por proceder con mesura, por intuir que por ahí no va el camino, porque eso significaría una gran catástrofe, la humanidad no ha entrado en la tercera guerra y se han diseñado mecanismos depurativos tales como esta pandemia, que se inició el 11 de marzo, fue declarada el 11 de marzo del 2020, ¿ya? El 11, qué curioso, justo el día en que cambia de mando el gobierno acá en Chile. Y el 11 de septiembre del 2001 fue que se dio la destrucción de las Torres Gemelas. Y el 11 de marzo del 2010 se produjo el mega terremoto y mega maremoto en Japón. Bueno, ¿eso por qué lo menciono? Haciendo un paréntesis. Porque ese es un código cabalístico, ¿ya? El 11.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios, nuestro Dios planetario, nuestro Dios solar, se desenvuelven a través de lo que podríamos llamar una geometría sagrada, una numerología sagrada, profunda. En estos códigos está el lenguaje divino, ya de estas entidades, de la jerarquía, de Chambala, ¿ya? Y se manifiesta de esta forma. Ahora, la adolescencia, Yulia, la adolescencia. Y em, todas estas pruebas han sido, si uno lo ve en términos de procesos planetarios, han sido un intento de reencauzar a la humanidad, a la especie humana, por las vías del desarrollo espiritual, del desarrollo iniciático de la conciencia. Y justo coincide con los 11. 11 todo esto es un código clipótico, ¿ya? Esto es un poquito difícil a veces de entender, pero la idea es que la cábala tiene 10 niveles, que son 10 niveles de conciencia. Y hay un estado conocido como el número 11, que es de los clipots, que son los desequilibrios. Los clipots simbolizan, a través del número 11, los desequilibrios, en este caso planetarios, que son aquellos que acabo de mencionar. Algunos de ellos, porque ha habido otros. ¿Ya? El 11. ¿Ya? También tengo entendido que esto se relacionaba con las puertas dimensionales, ¿ya? Y otras cosas. Sin Son embargo, como esta las es la dos raíz. columnas, ¿cierto? Las dos columnas del templo forman el 11, por lo tanto una puerta de paso a otra conciencia, a otro nivel de desarrollo. Antes del 11, 11 de las Torres Gemelas, había una conciencia en la humanidad y después hubo otra, o sea, se pasó por la puerta. También el Exacto. 11 es la cantidad de años del ciclo de las tormentas solares. Cada 11 años se incrementan las tormentas solares. Y el cuadrado mágico del Sol también tiene que ver con el 11, así que ahí hay una clave potente, ¿ah? Potente, potente. Claro. Cuando se dice que Dios geometriza, es literal. Claro, es literal. Esta es una forma de geometrizar ya numéricamente la realidad multidimensional de la cual nosotros somos parte. Tú hiciste todo un trabajo respecto a integrar arquetipos de la Cábala con otros sistemas, ¿cierto? ¿Nos puedes contar un poco de eso, Billy? Sí, a través de los años, a ver, tuve algunas experiencias. Partamos de eso, pero cortito lo voy a hacer. Em, yo era ateo y marxista, ya porque siempre compartí los valores igualitarios de esa tendencia. Y era un buen alumno de psicología. Esto fue en Los Ángeles, California. Y tuve una experiencia, la primera de muchas, donde, donde accedí a otros conocimientos. A un- a- Empecé a hablar de Dios, ya de mitología, etcétera. No tenía ningún conocimiento esotérico, ninguno. Y esta experiencia me rompió los esquemas, no solamente a mí, sino también a mi familia, y empecé una búsqueda, una búsqueda. Vi también, o interpreté, ya lo que en ese tiempo llamé la Tercera Guerra Mundial, ya que gracias a Dios no se ha producido y sinceramente no creo que se produzca. No estamos en ese proceso. Y empecé a leer. Como ustedes pueden observar, se ve de ahí, sí se ve. Ya leí mucho, La mucho. biblioteca. Sí, una Sí, biblioteca, tremenda claro. biblioteca de Billy. Muy grande. Puros libros esotéricos. Puros libros esotéricos. Sí, la gran mayoría. Hay otros que son de filosofía, de sociología, de psicología, de ciencia, física, etcétera. Pero la gran mayoría son esotéricos. Y, y generé ya un ¿cómo decirlo? Un sistema ya y una metodología. La metodología es que se genere un desarrollo integral de la conciencia, que abarca 5 planos: el físico, el emocional, el mental, el vivencial y el existencial o espiritual. Esos son. Y para eso hay una metodología de trabajo. ¿Ok? Em, y, eh, y esto fue gracias a la experiencia que tuve y a los conocimientos que empecé a adquirir, ya en base a la lectura, y cosas que también uno recibe de arriba.
Em, y el modelo que hay detrás de todo esto es un modelo que integra 7 matrices de conocimiento. La primera matriz, como ya lo dije, fue entregada por Madame Blavatsky. La segunda matriz fue entregada por Alice Bailey. La tercera matriz la entrega el CIDH a través de mi persona. La cuarta matriz es básicamente la psicología transpersonal contemporánea. Y las otras 3 matrices son la unificación del tarot, la cábala y la astrología iniciática. Todo eso se integró en un solo cuerpo de conocimientos. O sea, cómo se relaciona el tarot con la cábala con la astrología con el tarot, estas 3 matrices, cómo se relacionan con las otras 3, con la psicología transpersonal. Ya, todo eso está integrado en un sistema que también tiene una metodología. ¿Ya? Y el fruto de eso, el fruto inicial, fue, de la cual también Jürgen fue un miembro, lo sigue siendo espiritualmente, el CIDH, el Centro de Integración y Desarrollo Humano. ¿Ya? Desde ahí viene esta fuente, este conocimiento. ¿Ya? Esos conocimientos pueden integrarse. ¿Ya? Y se llaman a todo esto, en su momento va a salir un libro, el libro se llama Proyecto Humanidad, ¿ya? La tercera matriz. Es un libro avanzado, en todo caso, difícil de entender. Aprovecho a hacerles una invitación, ya ahí véanlo con Jürgen, él les puede dar el correo del CIDH, porque los días viernes nosotros trabajamos con conocimientos avanzados de metafísica profunda. ¿Ya? Así que si alguien quiere asistir ahí, es totalmente gratuito. Ya están desde ya invitadas y invitados. Jenny te da felicidades por el libro, Billy, ¿ya? Que salga pronto. Perfecto, que así sea, sí. En su momento me voy a poner en contacto con tu hermana, ¿cierto? Con Jenny. Jenny, perfecto. Sí, Que Jenny salga pronto. del Centro de Integración. La Jenny. Ah, la Jenny, pero Sí, po, perfecto, por sí. supuesto. Estaba No, confundiendo hemos tenido muchas contacto. experiencias bonitas del año 98, que tuvimos tremenda experiencia en el Centro de Integración, hermoso, y ya ha seguido, po, incluso con la pandemia, ya ahora con clases no presenciales, pero igual ha continuado. Fue tremenda labor. Billy, la pregunta, ¿a dónde está la humanidad? ¿Vamos a dar el salto? ¿Vamos a pasar a otra conciencia? ¿O nos vamos a repetir nuevamente en algún ciclo en lo mismo? ¿Cómo crees tú que está esto ahora? Mira, o sí, ya sea en este tiempo o en otro, ahí hay una pillería, vamos a pasar, ¿ya? Vamos a pasar, claro. Ahora, hay una, hay un conflicto existencial o una lucha eh, que se da de la humanidad con el cambio climático, ¿ya? Y las consecuencias que eso puede traer para el plano físico, ¿ya? Entonces, ahí, eso hay que resolverlo y confío en que el O sea, avance que tecnológico, tengamos tierra para seguir evolucionando, dices tú. claro, porque las consecuencias del cambio climático y del calentamiento global repercuten en el plano físico. Si esto lo vamos a ver pronto. ¿Ah? Claro, de hecho lo estamos viendo y ojalá que se quede como está ahora, que no alcance los niveles que supuestamente estaría alcanzando para el 2050. Em, la idea, esto puede ser un poquito, a ver, ¿cómo decirlo? Lo que se llama en inglés wishful thinking, pensamiento deseoso, ya pensamiento bueno deseoso. Pero lo ideal es que las relaciones de competencia del capitalismo contemporáneo cambien a relaciones de cooperación. Para que eso se produzca, las circunstancias concretas del plano físico, donde hay dos alternativas, a lo mejor tienen que ser más críticas, para que la humanidad tome conciencia de que efectivamente hay que cambiar las relaciones de competencia
o las relaciones de cooperación. Una Hoy en sociedad día, cooperativa. una Una sociedad sociedad cooperativa, cooperativa, claro, exactamente. justamente. Formar una sociedad cooperativa. Y la otra alternativa es que la humanidad por su propio desarrollo ya genere un núcleo sincrónico, un núcleo espiritual sincrónico, que se maneje con los 5 parámetros que mencioné. Capacidad de modificar el comportamiento, inteligencia emocional, desarrollo mental, calidad humana y el servicio como propósito de vida. Si hay un número suficiente, esto antes se llamó, hace unos años, se llamó, si bien recuerdo, la masa crítica. ¿Ya? Claro. También podría en ese sentido ser más armónico dentro del actual proceso autorregenerativo que estamos viviendo. Aprovecho a mencionar acá que después de la Segunda Guerra Mundial se dieron 7 etapas, ¿ya? La primera, si bien recuerdo, esto lo hice hace muchos años, así que téngame paciencia si es que me equivoco, pero la primera fue la transición armónica, donde fue un momento de reconstrucción de Europa, ya de Japón, de Italia, ya fue ese periodo. Eso se llamó transición armónica. Después empezaron a complejizarse los procesos. Y ahí ya entramos en la segunda etapa, que fue transición crítica. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la segunda etapa. Después, proceso em, precrítico. ¿Tú te acuerdas, Yuri? No, estado de precrisis. Estado de precrisis, así lo llamé. ¿Ya? Que fue más complejo todavía. Luego, estado de crisis. En el 2001, específicamente el 11 de septiembre, cuando se destruyeron las Torres Gemelas, entramos en lo que se llamó crisis planetaria. Ya. ¿Ya? Y posteriormente, en el mega evento de el terremoto y maremoto de Japón, que se presenció por todo el mundo, a través de los medios de comunicación, la televisión específicamente, entramos en el proceso regenerativo, ¿ya? La sexta etapa. Y con la actual pandemia, también fue el 11 del 2010, ¿ok? Y que la séptima etapa se entró el 11 de marzo del 2020. Y justo coincide con el juicio de la carta al tarot. El 2020 sacamos el 2 inicial y el 20 es el juicio, que en el sistema de Aleister Crowley es el apocalipsis. ¿Ok? Pero no hay que asustarse con eso, son simplemente simbologías. Entonces, actualmente, en esta etapa en la cual estamos, es autorregenerativa y tiene 2 direcciones. Una, la destructiva, que destruye la forma que no está preparada para utilizar su libre albedrío en forma ascendente, que es la otra, ¿ya? La ascendente. Destructiva, o sea, y constructiva, o creativa y destructiva. Entonces son 2 direcciones, ¿ya? Una que asciende, donde la persona, idealmente el grupo o el colectivo humano, genera suficiente energía espiritual como para ascender o establecer el reino de los cielos en la tierra. Y la otra es cuando ya, la que es la destructiva, es cuando ya el ser humano o algunas personas o grupos colectivos ya no pueden seguir en este plano porque se están desviando del plan. Se están desviando, como diría Jürgen también, del propósito. ¿Ya? Y también lo que ocurre es que si ya, ¿qué pasó en Lemuria y qué pasó en la Atlántida? Particularmente en la Atlántida. En la Atlántida se produjo el primer enfrentamiento directo entre la Logia Negra y la Hermandad Blanca. Eso fue en la Atlántida. El primer enfrentamiento, ahí está el hijo de Karel, ¿cierto? Sí. Qué simpático. Hola. Ahí se generó el primer enfrentamiento y las fuerzas de la luz o la jerarquía estuvieron a punto de perder,
¿Y qué pasó? Se tomó la decisión desde Shambhala de permitir que el karma planetario se precipitase sobre el plano físico, sobre la humanidad. Y por eso es que la Atlántida terminó su proceso y nosotros que en ese tiempo estuvimos ahí, ahora estamos acá, en lo que se llama la humanidad ariana. ¿Ya? Aquí está, somos los mismos, pero estamos en otra etapa evolutiva. Estamos en otro proceso evolutivo, en otro tiempo-espacio, que es el actual. La Ahí estamos. La Atlántida se hundió a los últimos restos de la Atlántida hace como 12.000 años, más o menos. ¿Ya? Fue lo último, pero es muy antigua, incluso convivió en algún momento con la Lemuria. Estamos hablando de millones de años atrás. Entonces, la humanidad ha tenido, el planeta ha tenido muchas humanidades, muchos procesos de inicio y de reinicio. La idea es que ahora no haya un reinicio de esa magnitud, como lo ocurrió con Lemuria, como ocurrió con Atlántida, sino que podamos pasar a una trascendencia, ¿ya? ¿A cuál fundamento, Billy, como humanidad? Eh, a ver, por lo menos el fundamento evolutivo. Fundamento evolutivo, ¿ya? Claro. Recuérdanos cuáles son los elementos del fundamento evolutivo. Cuando uno ha alcanzado ese nivel, uno puede, eh, a ver, fundamento evolutivo. Está identificado con el servicio, por una parte, y también tiene una personalidad relativamente resuelta, psicológicamente hablando. Y ha desarrollado los 5 Ujú, parámetros. Ser ujú. capaz de modificar el comportamiento, desarrollo de la inteligencia emocional, desarrollo mental, calidad humana y servicio. Servicio quiere decir interés por el prójimo, no solamente Yo pensamiento diría el individual. grupo humano que está en este momento escuchando, ¿ya? Este grupo humano, Sí, estamos en ese proceso, ¿cierto? O sea, que la exacto. humanidad entrara en esta conciencia, ¿ya? La conciencia de una autotransformación, ser capaz de modificar cosas que uno mismo se da cuenta que tienen que ser trascendidas, digamos, que son limitaciones de la conciencia, y fundamentarnos en un servicio tanto a nuestro entorno inmediato, que puede ser como tú dices, la familia, que es lo más difícil, o el grupo del trabajo, el mundo laboral, ¿cierto? Que ahí es donde se Sí, por generan las supuesto. grandes tensiones en muchas, que tiene que ver con el tema de la sobrevivencia también económica. Entonces, por ahí, todo eso hay que trascenderlo de alguna manera, ¿ya? Hay que lograr activar una conciencia que permita que estos grupos también crezcan en torno al propio crecimiento de cada persona, ¿cierto? Puedo hacer ahí entregar una herramienta que justamente se relaciona con lo que Jürgen acaba de explicar. Em, en general, nosotros somos reactivos frente al entorno, ¿ya? Somos reactivos de muchos sentidos frente a situaciones de conflicto. Entonces, la estrategia es la siguiente. La estrategia es que frente a algo que alguien pueda hacer externo a nosotros, que generalmente nos molesta, nos afecta, nosotros mantengamos el silencio. Obviamente que hay que diferenciar los contextos. Hay veces en que es necesario decir nuestra verdad en forma concisa y clara. Pero en general, porque, por ejemplo, en el sistema, en el medio laboral, ya ahí no es llegar y guardar silencio porque está en juego la subsistencia muchas veces. Ya uno puede perder el trabajo si es que guarda silencio. Pero en general, nosotros, frente a lo que nos diga otra persona que nos moleste, que nos genere algún tipo de conflicto, nosotros podemos observarnos, ¿ya? Observarnos y cambiar nuestro comportamiento, ¿ya? Y en vez de ser reactivos, podemos ser proactivos. ¿Y cómo podemos hacer eso? De 3 formas. La primera, guardar silencio. No, el silencio no otorga. Eso es un mito. Eso es cuando uno está en la matriz, ¿ya? El silencio es poder. ¿Se imaginan el espíritu hablando constantemente? No. El El espíritu, Cristo cuando estuvo enjuiciado guardó silencio, ¿ya? tal cual, claro, tal cual, el mismo gran maestro, ¿ya? Jesús el Cristo hizo eso. Guardó silencio frente a su confrontación con el sistema de la tierra.
ejemplificado por Pilato, ¿ya? Y frente a eso, uno se autoobserva y, como ya lo decía, hay tres formas. Una es el silencio. La otra es el comentario neutro. Esta es una herramienta práctica que se puede poner en juego en cualquier situación que nos genere conflicto. El silencio, el comentario neutro, que es un comentario donde uno hace, para no seguir la frecuencia conflictiva, puede decir, ya te entiendo, ok, por ejemplo, pero así tú no entras en el juego. Cuando una persona está muy metida en su forma de ver las cosas, o su punto de vista, o su percepción particular, entrar en argumentaciones es perder energía. Es perder energía. Solamente se pierde la energía de la cual se retroalimentan se retroalimenta la logia negra, ¿ya? O las fuerzas oscuras, o como uno quiera llamarlo. Estas entidades intervencionales que existen dentro de la personalidad planetaria. ¿Ya? Ese es el objetivo, de generar una emocionalidad dura, fuerte, conflictiva, de choque. Eso es el objetivo. Eso es lo que, ahí se va nuestra energía. Entonces la idea es evitar eso. Entonces tenemos el comentario neutro, el silencio y el traspaso de la responsabilidad. Uno lo puede responder, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me tratas así? ¿A qué te refieres? Tres estrategias conceptuales, donde no es solamente un concepto, ustedes de esta forma están manejando energía espiritual, o por lo menos energía mucho más elevada, mucho más elevada. Están manejando fuerzas a través de su comportamiento, por medio del habla, del verbo, como diría Jesús el Cristo, el gran maestro, están manejando fuerzas, ¿ya? Fuerzas que vienen desde afuera, ¿ya? Y intentan sacarlos de su centro. Así que esa es la herramienta, autoobservación y autotransformación. Viene el estímulo conflictivo, ¿ya? Ustedes se autoobservan y cambian el comportamiento, autotransforman el comportamiento a través de estas tres alternativas, ¿ya? Traspaso de responsabilidad, comentario neutro o silencio. Esa es la herramienta. ¿Hacia dónde va el alma? ¿Hacia dónde va todo este proceso que se está viviendo en la Tierra? ¿Hacia dónde vamos como humanidad? ¿Qué crees tú? Y, Proyectándonos ya a otros niveles, trascendiendo el estado de crisis. a ver, en su momento vamos a dejar de evolucionar como personalidades. El alma, en la actualidad, evoluciona, se desarrolla a través de sucesivas existencias, por medio de personalidades, lo que se llama encarnaciones. O sea, la conciencia se recorporiza en diferentes cuerpos. Una vez que eso termine, nuestra evolución continúa a través de la individualidad, donde está el alma, y la esencia. La esencia, que es poder, amor, sabiduría, empieza a evolucionar a través de la individualidad, pero ya en otro nivel. ¿Y ahí qué ocurre? Ahí se dice que se abren 7 caminos. Uno, la trascendencia, o sea, se sale del sistema solar. ¿Ya? Voy a mencionar algunos porque no los tengo memorizados, pero el otro es que se vuelve a la Tierra, el plano físico. El otro es que se entra en la evolución débica o angélica. El otro se entra en la formación de otro sistema planetario. O sea, hay varias alternativas. En total son 7, aquellas de las cuales hablan los iniciados, los maestros. ¿Ya? 7 alternativas horizontales. Aquí mencioné, me parece que 4. Y la otra, Es posible, Billy, disculpa, es posible renunciar, en términos ya más profundos, al proceso evolutivo y retornar a la fuente en una especie de fundirse nuevamente con el océano? en el sentido de no, por lo menos dentro de mi planteamiento, a ver, hay tres, todas las religiones se manejan con una trilogía: Brahma, Vishnu, Shiva,
Isis, Horus, Osiris, Padre, Hijo, Espíritu Santo, etc. Hay otra que es absoluto, trascendente, relativo. Lo absoluto es absolutamente incognoscible. Nada que exista en el universo manifestado o inmanente puede conectarse con eso. Eso es Dios en sí mismo, es lo que siempre ha sido, ¿ya? Se podría decir que está más o es lo eterno, lo infinito. Ya, entonces nos queda lo trascendente y lo relativo. Nosotros existimos en un nivel relativo. En los niveles relativos de la existencia existe el conflicto. La idea es que y eso solamente puede evolucionar, solamente puede desarrollarse. Entonces, cuando alcanzamos un cierto nivel, trascendemos el nivel previo. Y pasamos a otra etapa evolutiva. Y siempre eso es ascendente. Cuando el cosmos, o sea, todo el universo o universos paralelos, lo que sea, termine dimensiones, termine su ciclo, todo va a volver a la fuente, pero va a volver con el nivel alcanzado. ¿Me explico? Entonces, si uno evolucionó poco, bueno, vuelve poco evolucionado nomás. Si evolucionó mucho, bueno, vuelve en el nivel que le corresponde, y así. Pero no se puede retroceder. Esa Tú es por lo dices que menos la el visión universo llega a un punto en que termina su proceso, ¿cierto? Y hay un rebote en un nuevo universo, ¿cierto? Pero que se gesta del universo anterior. sí, Ya. justamente. Nada se pierde. Una pregunta un poco profunda que sale en la segunda matriz es que, ¿por qué estamos acá? Bueno, una de las explicaciones que da Alice Bailey, Dual Cool, es que nosotros estamos acá para cualificar la energía, para cualificar la energía dimensional de la cual somos parte. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto, cada vitalización que nosotros pongamos en movimiento cualifica nuestro entorno. Y nuestra labor oculta ya es esa, cualificar el entorno energético. ¿Cualificar qué significa en este sentido? Cualificar la energía significa, si nosotros pensamos de una manera, eso pasa a ser parte permanente del entorno mental. Si emocionamos de una forma, eso pasa a ser parte del entorno emocional. ¿Ya? Esa energía queda cualificada de esa manera, ya con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra vitalidad y nuestras acciones. O sea, que Eso es. vamos diseñando en el universo, ¿m? Exacto, Con todos justamente, nuestros pensamientos y emociones. exacto, Okay. claro. Billy, oye, estamos en la hora ya y oye, escucharte es un placer, por lo menos para mí. Me encanta el orden, la pulcritud de las ideas, ¿cierto? Está muy, muy bien armado. No sé si las demás personas lo perciben así, pero es muy interesante esta visión, este planteamiento, ¿ya? Y agradecido por tu entrega, por la humildad de entregar tu conocimiento, ¿cierto? Muy abiertamente, y por el reconocimiento que estás haciendo de tu propia labor, ¿ya? Que es bastante grande. Eh, Vamos a Muchas dar, gracias. sí, voy a mandar el correo para que si algunas personas quieran integrarse los días viernes contigo, ya lo hagan, ¿cierto? Y puedan acceder un poco más a este, a este conocimiento, ¿ya? Eh, Hemos sido amigos por mucho tiempo, yo he aprendido muchísimo de ti, hemos tenido experiencia en conjunto, estuvimos en Perú juntos, estuvimos ahí en los grupos Sí, Rama, tratando de hacer contacto, todas las experiencias que hemos vivido juntos, ¿cierto? Hicimos grupos en conjunto y aprendimos el uno del otro. Así sí. que agradecido, ¿ya? Y para invitarlo tal vez a a un nuevo ciclo, tal vez lo invitemos ahí para hablar de tarot, de cábala y de todos estos otros conocimientos que nos ha estado mencionando. Les doy las gracias a ti, a Karen, a todos ustedes también por escucharme. Ha sido un honor
y que estén muy bien y que tengan unas lindas fiestas también. Gracias, Billy. Vale. Mira,